Vamos a dar paso a el señor Abuy Mfube, presidente de la ONG Federación Panafricanista y comisario de la UNESCO para la reparación de Haití, For Haiti Now. Él nos va a hablar de Toussaint Louverture, el padre de la liberación de Haití, de Toussaint Louverture al terremoto. ¿Cuáles son las causas de la inestabilidad del país desde su independencia, la necesidad de identificar los recursos y las posibilidades del país en el contexto de la reconstrucción? Bueno, buenos días de nuevo a todos y todas y saludar a toda la gente que ha venido. Muchas gracias. Como bien ha dicho Baldu, soy comisario del UNESCO para la reparación de Haití, que es un concepto que a continuación voy a explicar y que es un concepto que está interrelacionado con el tema de la reconstrucción. Reiterar mis agradecimientos a Michel Montina, a la ONG que representa, al presidente de la Confederación Española de Inmigrantes, que nos acompaña aquí, el doctor que nos acompaña, y también a todos los que estáis por aquí y demás. Bueno, básicamente lo que yo voy a hacer es introducir los orígenes de la situación haitiana en un contexto histórico. Los que me han precedido han hecho una magnífica exposición de los aspectos técnicos, infraestructuras, básico, pero hay una lógica política y social que tiene una perspectiva historicista que tenemos que conocer sobre el tema de Haití. Los orígenes de la inestabilidad haitiana, aunque los medios de comunicación, la televisión sobre todo, nos repita que el terremoto de Haití no es el terremoto, el origen del problema haitiano. Creo que el representante del rector, el profesor Jaime Cerrara Bravo, cuando intervino esta mañana lo dijo, ¿no? Que antes del terremoto ya Haití tenía problemas. Los orígenes de Haití son básicamente el contexto de la esclavitud, es decir, el contexto de la economía global. Y dicho esto, quiero decir también que la globalización no empezó en el año 99 en Seattle, ni en el año 77, ni en el año 68, ni en el 50. La globalización empezó en 1447, cuando empezó el comercio de esclavos. Fue la primera globalización económica. Y tenemos que entender esto porque ha sido el negocio más lucrativo de toda la historia. Ni siquiera el petróleo ni la venta de diamantes es tan lucrativo como lo fue la venta de personas. Y en ese contexto surge Haití. Es decir, como sabéis, las potencias en este momento, en aquella época, que eran España y Portugal principalmente, establecieron el criterio de asientos. Para que os dais una idea, en la época de 1500, España era como ahora los Estados Unidos, con los marines, era la potencia mundial número 1. Entonces, cuando pensemos en España, no pensemos en la España del año 2006, de Aznar, Zapatero, González. Hay que pensar en un país, en un imperio potente, no solamente a nivel militar, sino también a nivel político. Y la política de asientos y del papado, tenemos que pensar en que el papado no es una institución religiosa, sino como si fuera la instancia mayor de poder, como si fuera la ONU, en este momento, para más o menos entendernos, ¿no? O el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, en ese proceso se produce lo que en el Capital Carlos Marx llama la acumulación primitiva. Y la acumulación primitiva es básicamente traer negros de África, venderlos y hacer dinero para que luego se pueda crear un mercado global en el mundo. Y eso permitió una acumulación económica tan grande que Puerto Príncipe, que hoy en día nos parece como una ciudad fantasmagórica, era como Las Vegas, donde los franceses iban a pasarse las vacaciones. En fin, hay un famoso escritor español de la época que hizo una pequeña, que viajó allí y lo contaba eso como si fuera, vamos, Las Vegas o Disneylandia, porque era increíble, ¿no? Y eso se produjo con una acumulación económica muy importante a través de la venta de personas. Francia, básicamente, que era la potencia, que era la parte que pretendía España. España tenía la isla La Española, y Francia obtuvo también, a través de un acuerdo, la otra parte de la isla, que se partió en dos. Por tanto, Haití era la colonia, fijaros, la colonia más importante del Imperio francés y también de Francia. Es decir, de Haití venían
el 70% de los recursos que permitieron luego hacer eso que conocemos como el siglo de las luces, la igualité, la fraternité, ¿la otra cuál es? Igualité, fraternité, bueno, en fin, lo que serían los principios liberales, ¿no? El mantener esa cultura del liberalismo vino de la esclavitud, ¿no? Como estructura económica de recursos. Eso coincide después con un declive de España como imperio, con la ocupación napoleónica y todo lo que pasó, pero en Francia se da el tema de la Revolución Francesa y tenemos que tener muy presente que muchos de estos ilustrados que nosotros estudiamos en la academia, como Hegel, como Kipling, Gobineau, Conrad, no sé, Voltaire, Hume, no eran personas ajenas a esta realidad, sino que al mismo tiempo que en Francia se daba la Revolución Francesa, que sea un proceso constituyente con Robespierre y lo demás, eso también llegaba a las personas que en ese momento se encontraban en busca de libertad. Y básicamente las colonias donde más había un avance social y político de libertades, pues eran las colonias que eran de Francia o que estaban vinculados a Francia, la Martinica, Haití y demás, porque los demás eran gobiernos absolutistas. El caso de España, por ejemplo, con las colonias españolas, pues hasta más tarde con Simón Bolívar o otros no entró el liberalismo. Pero Haití era un país, era una zona muy desarrollada para su época. Tengamos en cuenta que cuando la Asamblea Francesa discute sobre la esclavitud, no discute sobre la abolición, sino sobre la supresión, que es un concepto diferente a abolir. Y es lo que luego Napoleón le da pie para luego restablecerla, ¿no? Pero que a Francia llega una delegación de haitianos, de las colonias, para discutir sobre el tema de la constituyente. Imaginaros que un grupo de inmigrantes sin papeles se bajan de la patera y se presentan en la carrera de San Jerónimo y deciden intervenir sobre un debate sobre la ley de extranjería. Imaginaros qué supondría eso hoy en día. Primero, que los detendrían, no podrían entrar. Pero hubo una delegación de personas que vinieron de las colonias y que estuvieron presentes en esa asamblea que tuvo lugar en ese famoso frontón y todas estas películas que hemos visto, la Revolución Francesa y demás. Y eso eran gente que venía de las colonias haitianas. Y Haití básicamente surge un proceso de que la gente se da cuenta que en Francia y en Europa hay un proceso de libertad, de liberalismo, y los negros eran esclavos. Y no solamente eran esclavos, sino que había varios niveles, los mulatos, los negros, había varios niveles de derechos. Pues un poco como ahora con los que tienen residencia de 5 años, los que son sin papeles, los que tienen residencia económica. Hay una serie de graduaciones en la libertad que históricamente siempre han existido, ¿no? Porque socialmente no se puede dar café para todos, entonces hay que dar café con leche, café solo, capuchino, hay muchos grados de café, ¿no? Y entonces en Haití básicamente existía también una situación de lo que llamamos el cimarronaje, que eran bandas y grupos de negros que nunca habían sido esclavos, sino esclavizados, que son conceptos diferentes. Mucha gente vivió la esclavitud y nunca fue esclava, porque en cuanto llegó de África se escapó y vivió en las montañas. Y de ahí surgen personajes como Boukman, que es un personaje muy importante, y si alguien quiere conocer un poco más sobre el tema, le recomiendo la obra que se llama Jacobinos Negros, del profesor C.L. James, en la editorial Tau.